Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, informó que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, casi todas las carencias asociadas a la educación, servicios de salud, vivienda y servicios básicos se redujeron en el país al presentar un informe comparativo de los censos de 1990, 2000 y 2010. El Coneval destacó que, pese al avance, el ingreso de los mexicanos más pobres sigue a la baja. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval. Muy buenas noches, Gonzalo, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Ernesto Cervera Macarios, que tiene buenas noches. ¿Qué tal, Esra? Buenas Gonzalo, noches. los datos iniciales el comparativo que se hace, parte, digamos, de categorías de análisis que podrían ser distintas, porque el problema de pobreza es algo que tiene que analizarse no solamente con una sola variable ingresos, sino con diferentes para poder darle un sentido mucho más concreto, mucho más correcto al análisis que se haga sobre pobreza. Efectivamente, y además tomar mejores decisiones de política pública. Afortunadamente, Esra, el Congreso le mandató al Coneval medir pobreza con varios factores: el ingreso, el acceso a la salud, el acceso a la seguridad social, la calidad de la vivienda, y todo eso tiene que ver con pobreza. Cuando estos factores mejoran, la pobreza baja. Cuando estos factores empeoran, la pobreza sube. Y lo que tenemos ahora son avances a partir del censo en 4 de las dimensiones: educación, salud, calidad de la vivienda y servicios de la vivienda, efectivamente. En el caso del rezago educativo, lo que se llama este porcentaje de la población de 6 a 15 años, uno pensaría que de una o de otra manera también hay que hacer el análisis a partir, por supuesto, de distintos estados de la República que tienen realidades diferentes. Por ahí tenemos precisamente esa gráfica en donde aparecen estos resultados, Gonzalo. Mira, en rezago educativo, ¿qué es eso? Por ejemplo, niños entre 6 y 15 años que no asisten a la escuela. Bueno, en el 90, por ejemplo, en Chiapas el 32% de los jóvenes no asistían a la escuela a esta edad, y en el 2010 esto bajó a 10.6%, que es bien relevante. Te doy más ejemplos de estados. En Oaxaca pasa lo mismo, de 20 a 6%, en Campeche de 18 a 6%, y esto se refleja en una reducción de la carencia en la República Mexicana del 14% al casi 6%, que es una reducción bien importante. Es decir, esta dimensión de la pobreza ha venido bajando de manera importante en todos los estados de la República. Y algo similar ocurre en materia de salud, que es otro de los componentes grandes. De hecho, recientemente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo calculaba el índice de desarrollo humano para México, y a pesar de que hubo un incremento en pobreza por ingresos de 2006 a 2008, que ustedes ya habían reportado hace tiempo, pues como mejora educación y salud, el índice de desarrollo humano pues se mantiene estable. En salud, ¿cómo hemos mejorado en estos 20 años? Mira, el acceso a los servicios de salud, otra dimensión de la pobreza, que se mide sobre todo por derecho a biencia. Les doy ejemplos importantes. Por ejemplo, Chiapas tenía un rezago de salud de 81%, y cae a 43% en 20 años. Es una reducción bien importante de esa carencia. Sigue siendo alto, pero es la mitad de lo que era, ¿no? El reto, Macario, sigue siendo que en estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Puebla, las carencias de acceso en 2010 todavía estaban por arriba del 40%, pero la reducción ha sido bien importante. Guanajuato, una reducción importante, y eso se refleja en una reducción de la carencia en México del 58% al 33% en prácticamente 20 años, que es otra vez una dimensión de la pobreza que está a la baja. Gonzalo, uno de los principales sectores de actividad en México durante esta década ha sido precisamente el de vivienda, y el de vivienda de interés social. Digamos, si uno quiere abatir fuertemente la pobreza, además de la parte educativa y la de salud, pues necesariamente tiene que abocarse a la parte de vivienda. De ahí se desprenden una serie de factores importantísimas. Ahí también hubo un avance importante. Habrá que ver si esto se puede sostener hacia adelante, claro, pero sin duda alguna ahí hay crecimientos importantísimos, no solamente en la dotación, sino en los servicios que vienen junto con la vivienda. Mira, cuando uno piensa en pobreza, seguramente muchos de los que nos ven están pensando en esas familias cuya vivienda es bastante precaria. Eso es pobreza. Una de las dimensiones de la pobreza, uno de los indicadores, es pisos de tierra. Esto ha venido cayendo en México
en todos los estados, ¿no? Otra vez, Oaxaca pasa del 52% con pisos de tierra a 18% de pisos de tierra. Ahí sí el abatimiento es gigante. En Chiapas del 50% de la carencia a 14% de la carencia, y así todos los estados de la República implican esta reducción, que a nivel de México pasamos de una carencia o pisos de tierra del 20% de las viviendas al 5.8% de las viviendas. Eso implica reducción en una de las dimensiones de la pobreza. A casi una cuarta parte de lo que era hace 20 años. Así es decir, es. en los últimos 20 años hemos tenido un incremento brutal, porque hay que considerar que también en este lapso el número de viviendas que hay en México se ha incrementado más o menos 9 millones. Entonces, no solo esos 9 millones ya venían con piso firme, digamos, sino que algunas de las casas que antes no lo tenían, ahora lo tienen. En materia de otros servicios que hay en vivienda, como electricidad, ¿cómo vamos? Y la electricidad es otro de los elementos que están dentro de la medición de pobreza, y aquí también ha habido reducciones bien importantes. A nivel del país, en estos 20 años, pasamos de que las viviendas, el 13% no tenían electricidad, a 4.8 en el 2000 y a 2010 a 1.9%, que es una reducción bien importante. O sea, hoy prácticamente todo el mundo tiene electricidad. Te muestro otra vez estados como Chiapas. No tenían electricidad 35% hace 20 años, y hoy no tienen electricidad 3.8% de las viviendas en Chiapas. Es una reducción bien importante. El caso de Oaxaca ahí que tenemos también. Oaxaca es también súper importante, que cae de manera dramática de 24 a 5% en la carencia de electricidad. Ese es el estado ahorita con digamos, menor cobertura de electricidad, y solamente uno de cada 20 casas no tiene electricidad. 5%, ¿no? Y esto nos muestra, Macario, que efectivamente en la pobreza parecería que hay dos pistas bien relevantes, que hay que separarlas para analizar mejor la pobreza y no poner todo en una misma bolsa. Por ejemplo, en coberturas básicas es evidente, casi con cualquier encuesta o censo que tengas, que las coberturas básicas han ido mejorando en el país en todos los estados. Esos elementos de pobreza han ido dejando la calidad de lado, ¿no? Pero... Bueno, uno es la cobertura. La segunda pista en la que México tiene retos importantes todavía, Ernesto, es el ingreso de los mexicanos no ha avanzado como ha avanzado la cobertura básica, ya sea por la crisis financiera reciente, por el aumento de los precios de los alimentos, porque México no ha crecido económicamente en 20 años. Es un reto que es parte de la pobreza y que hay que enfrentarlo. Y el segundo es la calidad de los servicios. Tampoco la calidad de los servicios ha avanzado a la par de la cobertura. En salud, en educación, por ejemplo, hay retos importantes para que quien efectivamente tenga el acceso a la salud y a la educación tenga también una calidad mucho mejor de la que tenemos ahorita. Gonzalo, ahorita mencionaste que hay diferentes instrumentos. El que estamos conociendo las cifras hoy se refiere precisamente al censo y comparamos cada 10 años. Pero hasta donde entendemos, el instrumento fundamental es la encuesta ingreso-gasto de los hogares, que se mide cada 2 años. Y ya en 2008 tuvo un impacto muy importante para no solamente impedir un abatimiento de la pobreza, sino que en realidad observamos un crecimiento importante de la misma. Y el 1-2 fue, pues en el 2008 los precios agroalimentarios, en el 2009 la crisis internacional nos pegó brutalmente. No conocemos todavía las cifras de la encuesta ingreso-gasto del 2010, pero nos imaginamos, y ustedes tendrán información correspondiente, de que al menos en estos 2 últimos años, a pesar de que en los 10 del 2000 al 2010 hubo un incremento muy importante de los servicios, como lo mencionas, en materia de ingresos, el golpeteo debe haber sido terrible. Mire, el INEGI va a hacer pública la encuesta de ingresos-gastos el 15 de julio de este año, ¿no? Y el Coneval, 10 días después, va a dar a conocer la pobreza oficial en 2010 en los 32 estados y en el país, y podremos comparar qué pasó entre 2008 y 2010. Pero me da la impresión, Ernesto, que las tendencias que estamos viendo aquí no van a ser muy diferentes. Es decir, avances en acceso a coberturas básicas y en materia de ingreso un deterioro por la crisis y porque los precios de los alimentos siguen siendo volátiles. Aumentaron mucho a finales de 2010, han bajado recientemente, la economía está creciendo mejor en 2011. Recordemos que esta medición va a ser 2008-2010. 2010. Ahí está un elemento importante, Gonzalo, que es esta
tendencia al no crecimiento. Si uno ve el nivel de crecimiento 2000-2010, estarás hablando, no sé, un crecimiento de qué, del 2% promedio. Estás hablando de un crecimiento muy bajo y sin embargo un desplome en muchas de las en los indicadores que te hablaban de altos niveles de pobreza, todo este asunto de pisos firmes y por otro lado electricidad. ¿Cómo puede uno ligar la idea de que sin crecimiento puedes tener una caída en índices de pobreza? Mira, yo creo que la acción de política pública de diferentes gobiernos y diferentes órdenes de gobierno, hay que decirlo porque el desarrollo es compartido aquí y en cualquier país, municipal, ha hecho que a pesar de que la parte económica no nos ha ido tan bien en 20 años, el avance en ese tipo de políticas públicas ha tenido efectos bien positivos. Y yo creo que fue el Congreso, déjame decirlo, bien sabio, las diputadas y diputados, en medir la pobreza tal como se está midiendo aquí. ¿Por qué? Porque la pobreza tiene varias dimensiones, como lo pide el Congreso, y para mejorar la pobreza, para reducir la pobreza, que es lo que todos queremos, lo mejor que hay que hacer es ver en qué hemos avanzado, en qué no hemos avanzado para que la política pública sea mejor. Por ejemplo, en materia de mercado laboral, nos parece en el Coneval que es uno de los retos más importantes para que la pobreza en la parte de ingreso pueda bajar de una manera mucho más acelerada. En cambio, los esfuerzos de política pública en coberturas básicas han sido claramente mucho mejores. A ver si la sabiduría que mostraron diputados y diputadas para ordenarle a Coneval que midiera la pobreza en varias dimensiones también aparece y les lleva a aplicar una reforma laboral que nos ayude en lo que ahora comentabas. Algo que puede ser muy interesante, gracias a que ya tenemos un montón de información que ha ido generando o procesando Coneval, es que pudiéramos empezar a pensar la pobreza como muy diferente a la que pensábamos hace 20 años. Es que todavía tenemos en nuestra mente imágenes de pobreza que hoy ya no se parecen a la realidad. Hoy, aunque sigue existiendo pobreza en México, es una pobreza distinta. Ya no es una pobreza en la cual falte de comer o haya piso de tierra o pues no haya electricidad. Ahora hay todo eso, pero siguen viviendo en una situación de pobreza, lo cual implica que empecemos a hacer políticas públicas distintas en otras áreas. ¿Tú percibes que esto esté ocurriendo en la academia, que quienes se dedican a estudiar la pobreza estén actualizando sus percepciones? Mira, el Congreso nos pidió medir la pobreza así, con varios factores, hace apenas 4 años, Macario. Yo creo que poco a poco la academia y además las personas que deciden la política pública, no solamente el Congreso, sino los ejecutivos de los gobiernos distintos, estamos lentamente, espero que esto se acelere, recapacitando en que la política, para bajar la pobreza, hace falta buena política social y buena política económica. Empleos y crecimiento. Las dos cosas son parte de la política social. A veces tratamos de ver a la política económica y el mercado laboral como solamente un tema económico. Pero ya la experiencia, por cierto, del 94-95 nos dijo que cuando la economía le fue mal, ese descalabro que tuvimos en el PIB y en los empleos, la pobreza aumentó en 16 millones de personas. Entonces, no es novedoso que esta nueva forma de medir pobreza nos lleve a decir, oigan, reforcemos las partes de la cobertura básica que han avanzado, reforcemos la calidad de los servicios que tenemos mucho que hacer a nivel federal y a nivel local, Claro. Y reforcemos muchísimo todo aquello que tiene que ver con que México crezca como país, que se creen empleos formales, que la productividad crezca, porque lo que queremos es aumentar salarios permanentemente. Ese es el tema. Esos son elementos económicos que tienen un directo nexo con la pobreza. Muy rápidamente, Gonzalo, el Coneval no solamente mide pobreza, también evalúa la política pública. En ese contexto, ¿cómo es esta vinculación? Una cosa es medirla y otra es decir, ¿le estás pegando o no le estás pegando? No, mira, las dos tareas que nos da la ley son exactamente esas, y lo que tenemos es un conjunto de evaluaciones. Por un lado, de programas, Ernesto, que a quien lo quiera ver en la página del Coneval está a disposición, www.coneval.gov.mx. Uno puede ver qué avances ha tenido programas por separado y luego también qué avances o retos han tenido políticas en su conjunto. Por ejemplo, acabamos de hacer una evaluación del ramo 33, que es este dinero que se va a los estados precisamente para mejorar ese tipo de indicadores. Bueno, ahí hay
avances que aquí están, en buena parte el censo los menciona, Unos más y otros menos. y hay retos, Claro. retos de transparencia a nivel estatal. No siempre sabemos qué están haciendo los estados con el dinero, Decisiones. entonces ese elemento está ahí, ¿no? Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de Coneval, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, César. Muchas gracias. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Crece la corrupción en México. En 2010 fueron identificados 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos y privados, cuyo costo económico alcanzó los 32 mil millones de pesos, de acuerdo a los resultados del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010. En promedio, un hogar mexicano gastó el año pasado 165 pesos en mordidas. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Bueno, buenos datos, ¿no? Esra, qué gusto ¿Cómo estás? saludarlos. Muchas gracias. Hace 6 meses platicábamos de percepción en la corrupción y ahora pues ya traemos la experiencia a los hogares mexicanos durante todo el año 2010. Te están contestando directamente qué es lo que les ha pasado a los hogares mexicanos frente a fenómenos de corrupción. Nos están reportando lo que vivieron en un periodo de 12 meses, nos están informando cuál fue su experiencia, ya sea como víctimas o como victimarios. En este caso pueden haber tomado cualquiera de los dos roles. Y aunque los hogares pudieran mentirnos, a lo mejor no nos confiesan y nos revelan toda el detalle o la verdad sobre estos asuntos, nos están dando una indicación muy clara de qué trámites y servicios están afectados por corrupción por la frecuencia que tienen de este fenómeno. ¿Cómo hacen un comparativo si esta fue la primera vez que manejas lo que se llamaría pues directamente la entrevista en casa? Bueno, lo que ocurre es que la que siempre presentamos, la que se presenta año con año, es la encuesta internacional, la que tiene que ver con la percepción internacional de México, y esta en realidad son 5 ediciones a tierra, Macario. Seguramente como investigador les va a traer, es una serie histórica que ya traemos desde 2001, la hemos levantado 2001, 2003, 2005, 2007, después se pueden imaginar que hubo una crisis económica. 2010 fue por la crisis. La crisis económica, no pudimos levantar los fondos, y 2010, ¿no? Ahí está directamente lo que sería el problema de corrupción por entidades que mejoran, o sea, aquellas entidades donde de una u otra forma se ha reducido el índice de corrupción, Eduardo. Sí, lo que está viendo el público en pantalla es la serie histórica, por ejemplo, para Baja California Sur, que en 2010 apareció con la frecuencia de corrupción más baja del país, y hay que ser cuidadosos. Eso no quiere decir que no haya gran corrupción política ni en licitaciones o en concesiones en el Estado. Quiere decir que la corrupción que le afecta a los hogares se mantuvo como la más baja en frecuencia del país. Los hogares pagaron menos en 2010 en el caso de Baja California, y estamos viendo cómo evolucionó en el tiempo, ¿no? Tenía en 2001 un índice de 3.9, la escala va de 0 a 100, si estuvieras muy cerca del 100, querría decir que todos los trámites, todo el tiempo tuvieron que utilizar un soborno para moverse. Es 3.9 en el 2001 y ahí se ve la evolución histórica. Pero vean ustedes, en cambio, cómo se comportan entidades como Colima. Colima estaba en 2001 muy bien ubicada, era la posición 1 del país, se nos va a la 26 y solamente entre 2007 y 2010 pues se triplica la frecuencia de corrupción reportada por los hogares en Colima. Y si ves Oaxaca o Guerrero, prácticamente los dos duplicaron su frecuencia de corrupción. Y estoy seguro de la pregunta que va a hacer Macario, pero espero a que me la diga. ¿Cómo es tan sensible un índice de hecho, a estos temas, ¿no? Esta información la publicó Transparencia la semana pasada, y entonces me puse a hacer numeritos para ver cómo se comporta, y nunca pude encontrar una tendencia clara, ni por alguno de los 35 trámites que se estudian, ni por alguna de las 32 entidades. Todo el tiempo se mueve mucho. Me da la impresión que si uno pudiera analizar, ahora que ya van a liberar la base de datos completa, los trámites específicos y las entidades, probablemente podamos ir encontrando algunas cositas. Por ejemplo, Colima tuvo elecciones de gobernador entre 2007 y 2010. Ese cambio puede haber influido, pero eso solamente lo puede uno saber viendo los trámites específicos para ver si se pueden asociar. Ustedes que han estado viendo esto con detalle, que llevan ya tantos años de experiencia, ¿encuentran alguna tendencia que pudiéramos decir en México? ¿Vamos empeorando en lo general, vamos mejorando? ¿Qué perciben? Mira, la tendencia en lo general, como todo promedio, guarda esa peculiaridad de ocultar muchos detalles y muchos claroscuros, es que
Desde 2001 hasta la fecha nos mantenemos en una frecuencia de corrupción en trámites y servicios, estos trámites y servicios, de 1 de cada 10 trámites o servicios afectados por corrupción. Más o menos, digamos, pasamos de 10.0 a 10.3, bajamos de 10.3 a 10, regresamos a 10.1, pero la tendencia es 1 en 10 trámites y servicios en el periodo de una década. Ahí están los trámites, trámites que de una o de otra manera lo que te dicen es que hay ciertas áreas mucho más sensibles a generar modelos de corrupción que otras, que cuando le quitas directamente la presencia humana, pues te reduce fundamentalmente. Mira, el ejemplo del predial, que yo creo que es muy claro, ahí hay una tendencia a la baja y 0.7 en una encuesta nacional es marginal, ¿no? Es decir, quiere decir que pudimos controlar la corrupción alrededor del predial. Ahora nos falta cobrarlo, pero ese es otro problema. Ese es el hacendario, ¿no? Los peores trámites están ligados... Son los que más empeoran, pero los peores son los de autos, ¿no? Estos son los que empeoraron de 2007 a 2010 con mayor... Pero lo peor de todo es lo que tiene que ver con autos, ¿no? Aquí está verificación de los coches, pero también la circulación, estacionarse en lugar prohibido, estas cosas, ¿no? Están concentrados alrededor del automóvil muchos trámites que se han vuelto mercados negros, ¿no? Y que sirven para la extorsión, ya sea de policías o autoridades en este tema, y es un mercado muy jugoso. Estamos hablando que cada 100 veces que un ciudadano que tiene un automóvil, alrededor del automóvil tramitó algo, en 60% de las ocasiones tuvo que pagar mordida. Fíjate que el único trámite que quizá se haya reducido es el de obtener la licencia, y esto porque no se pide examen. Entonces, como lo único que tienes que hacer en el Distrito Federal, como no hay examen, entonces simplemente llegas y te lo entregan, y bueno, pues ahí obviamente no hay necesidad de dar ningún tipo de dinero. El problema es cuando tienes que cubrir un requisito y entonces sí, el funcionario sabe que tiene la posibilidad de recibir dinero a cambio de ese servicio. Este ejemplo es muy bueno porque ilustra justamente por qué es tan volátil el índice. Los que estamos fascinados con los temas de estadística, nos preocupaba mucho en los primeros años la volatilidad, ¿no? Que se fuera moviendo tanto, pero lo ilustra muy bien. Cuando tú ves el promedio de licencia, se mantiene más o menos a nivel nacional estable, pero cuando ves que le ha ayudado al Distrito Federal a reducir su frecuencia de corrupción, está la licencia de conducir. Es muy sensible. Clarísimo. Claro, es muy sensible más que el problema es que no sabes si el que está ahí sabe manejar o no. Ahí sí ya es... Pero tampoco en Chihuahua, ya haces examen. Es decir, no hay ninguna garantía de que haber hecho un examen resuelva el problema de saber conducir. Como no hay ninguna garantía con el servicio profesional de carrera, que los cuerpos policíacos que hacen un examen muy duro cuando entraron a la policía, sean buenos policías una vez que están... Eduardo, me preocupa un poco el monto que ustedes calculan. 32,000 millones de pesos es una barbaridad para este país. Es una rayita más al tigre en términos de las cosas que vamos perdiendo en corrupción y buen gobierno, en todo el costo asociado a la inseguridad. Si uno va sumando todos los factores, 32,000 millones de pesos es el presupuesto de una secretaría entera. Y pues uno puede decir, bueno, pues sí somos corruptos como país, pero pues las cosas van funcionando. Pero lo que se puede hacer en el margen, abatiendo precisamente esto, y qué bueno que se mida, pero el costo de oportunidad es gigante para este país. Debe ser uno de los más altos. Digo, supongo que habrá otros países más corruptos, pero no deben de ser muchos. Mira, es una barrera, y creo que lo planteas claramente, es una barrera al desarrollo de una comunidad por vía del ingreso del hogar. Digamos, ya logramos en 10 años entender que este no era solo un problema de moral pública, que es un problema esencialmente que tiene que ver con el ingreso, con las oportunidades de desarrollo de un país. Estimamos que los hogares que tienen menos de un salario mínimo invirtieron en 2010 alrededor del 30% de su ingreso en estos pequeños pagos. Y yo sé que a lo mejor para quienes estamos en la mesa, cuando te dicen que el camión de la basura te pide 10 pesos a la semana para llevársela, pues dices, bueno, 10 pesos versus mi ingreso, estoy en la clase media mexicana, pues no es nada, los pago y es una propina. Pero si tú tienes 50 pesos de ingreso promedio al día 10, y te piden 10, es el 20% de tu ingreso. Entonces, cuando lo ves por separado, parece que le vas ganando al sistema, pero cuando te agregan las cifras, pues es un impuesto altamente regresivo, ustedes conocen bien estos temas, que afecta más a quien menos tienen y que es una barrera de entrada a muchos temas de bienestar. Hemos medido, por ejemplo, entre esos trámites y servicios, el acceso al agua potable, el acceso a la educación, y están afectados por cientos
de miles Que además de trámites que en tuvieron. la Constitución deben de ser gratuitos, inalienables para la población. Sí, gratuitos para los beneficiarios, los pagamos entre todos los demás. Claro. Es un efecto redistributivo clásico. Claro. Pero no son así. Te condicionan el ingreso a la escuela que tú quieres al pago de una mordida para fines prácticos, ¿no? Entonces, si es un monto alto, le afecta a los hogares en términos de su ingreso. Y tú decías con claridad, es el equivalente a una Secretaría de Estado. A mí me gusta más hacer una comparación que muestra cómo hemos planteado las prioridades nacionales. 32 mil millones de pesos es el equivalente de todo lo que nos cuesta la justicia federal en un año. Es todo nuestro poder judicial en mordidas, ¿no? Por eso necesitan compensarse con esta parte, para duplicar sus ingresos. Porque era muy barato, ¿verdad? No, De hecho, comparado con otras estimaciones que yo he escuchado, que casi siempre se las sacan de la manga y hablan de que el 4 o 5 puntos del PIB o 10 puntos del PIB cuesta la corrupción, la cifra que ustedes obtienen es relativamente mucho menor, pequeña. muy pequeña comparado con esas otras estimaciones. Ahora, son 35 trámites de personas normales. No están aquí licitaciones, no están aquí decisiones de esas grandotas que pueden ser mucho más costosas. Por ejemplo, permisos de construcción o las liberaciones estas de uso de suelo. Eso debe ser también una cantidad importante. Ese tipo de trámites grandotes, ¿ustedes no lo miden directamente? ¿Lo medirían con lo de percepción? Como el informante es el hogar, Pues sí están, por ejemplo, el permiso para abrir un negocio, pero normalmente el negocio que te va a reportar es una pyme, ¿no? Sí. La otra forma de corrupción es mucho más perniciosa por costo, pero sobre todo por el impacto futuro, porque cuando tú entregas mal una concesión pública, pues no es lo que se desvió en la transacción, Sino lo que son se va a 30 desviar años, después, ¿no? claro. De desvíos continuos en la concesión pública. Sí, o permisos para construir en donde no se debe, es un daño pues ya eterno, ¿no? Y cuando cruzas el índice contra las concesiones es muy interesante. Por ejemplo, otra vez, recolección de basura solo como un ejemplo. Hay estados de la República donde está concesionada la recolección de basura. Es decir, no lo provee el propio gobierno, es una empresa particular. Bueno, cuando tienes una empresa particular que está cobrando por la concesión y que además recolecta mordidas, hombre, nos equivocamos en serio en el título de concesión, ¿no? Es increíble que esté cobrando por los dos lados. Y también hay otras concesiones, fíjate, esto es algo que nos ha ayudado mucho a entender por ingeniería inversa cómo funciona otras formas de gran corrupción. Por ejemplo, cuando nos metimos al tema del pasaporte, pues todos pensamos que es la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores la que te lo entrega. Pero en realidad hay una empresa que ganó una licitación para proveer ese servicio en nombre de la Cancillería. Entonces descubrimos hace 5 años pues, que la empresa que había hecho los pasaportes no era lo más honesta del mundo y finalmente perdió la concesión y mejoró bajó la frecuencia de corrupción en el pasaporte. O por ejemplo en Hidalgo detectamos que habían metido un servicio, un poco como en el Distrito Federal, un servicio para que las licencias fueran gratis si tardaban más de 10 minutos, como si fueran pizzas, ¿no? 10 minutos o es gratis. Bueno, en cuanto entró esa empresa, como oferente del servicio, bajó la corrupción en Hidalgo en licencias. En cuanto perdió la concesión, lo recuperó la Dirección General de Tránsito, ¡pum! ¿no? Se volvió a disparar. Es muy sensible a la buena política pública y a la mala política pública. Y si hay una lección de conjunto, no los aburro con detalles, pero para nosotros una lección muy importante ha sido que tú puedes corregir fenómenos de corrupción muy específicos en el corto plazo si apuntas bien en términos de política pública. Eso que describes, Macario, esas caídas o las subidas son decisiones públicas que tomaron autoridades concretas. Esto independientemente, Eduardo, de lo que podríamos llamar la preparación propia del funcionario público, ¿hay un indicador que te diga a mayor preparación, menor corrupción, o eso no tiene nada que ver? Fíjate que no hemos detectado una correlación en ese sentido, pero sí en los hogares. Los hogares que tienen mayores niveles de ingreso son más propensos a sobornar y los hogares que tienen mayor nivel educativo, siempre y cuando no pases a posgrado. Ese es costo de oportunidad, ¿no? Es el tema del tiempo, ¿no? Entonces, en cuanto subes a la licenciatura, empiezas a sobornar, pasas a la maestría y al doctorado y bajas.
Entonces no es la educación en abstracto, ¿no? No es vamos a educar a todos los niños mexicanos para que sean honestos. Que civismo lo dan hasta la maestría. En el doctorado cuando estudias fuera de México. ¿No? Eso también, Eduardo Bojorquez, es director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo, la verdad que Al es contrario. una oportunidad extraordinaria estar con ustedes. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Una educación de calidad es un gran pendiente en nuestro país. Se han hecho grandes esfuerzos y se han registrado avances en los últimos 10 años. Sin embargo, aún se presentan algunos rezagos importantes. Este domingo, el presidente Felipe Calderón, junto con los líderes de los maestros, especialmente doña Elba Ester Gordillo y el secretario de Educación, Alonso Lujambio, defendieron los resultados que se han alcanzado en la materia. Calderón adelantó que en los próximos meses se impulsará la transformación de la carrera magisterial, se creará el sistema de evaluación universal para los docentes y se dotará de autonomía al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Yo creía que la revolución educativa ya había arrancado, pero parece ser que ahí hay pues una serie de intereses muy claros por parte del sindicato y por parte todavía de una base de maestros que no está dispuesta a entrar a niveles de evaluación. Sí, bueno, la educación en México es una tragedia. Esa sería, creo, la mejor forma de describirlo. Efectivamente ha habido avances los últimos años. Si uno compara el examen PISA, que es el examen que presentan los jóvenes que viven en los países que son miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, son las economías más importantes del mundo, mejoramos de 2003 a 2009, somos el país que más avanzó, por ejemplo, en matemáticas. Sin embargo, con todo y este avance, seguimos siendo los últimos de la OCDE, incluso dentro de América Latina, porque hay otros países latinoamericanos que se incorporan a este examen, pues estamos ligeramente abajo de Chile y Uruguay, que son los dos mejores de América Latina. No funciona adecuadamente el sistema educativo en México y hay una cantidad muy grande de razones para ello. No es tampoco fácil modificar. Hay mucha gente que cree que se puede resolver el asunto educativo con alguna medida sencilla, pero estamos hablando de 25 millones de personas que participan en este sistema, entre alumnos, maestros, autoridades. Mover 25 millones de personas no es nada sencillo. La idea de la Alianza por la Calidad de la Educación, que a mí me parece muy buena, tratar de alinear los incentivos para que un profesor que logra que los alumnos avanzan, pues reciba un bono para que pues, se le reconozca su labor. Es una buena idea que no se ha podido implementar adecuadamente, no se avanza en esto. La mayor parte de las plazas libres para ser docente no son ocupadas por concurso de oposición. Sabemos que buena parte de quienes están dando clase hoy no están calificados para ello, lo sabemos gracias a los exámenes que se les han realizado y que ya dejaron de hacerse, por cierto, ya no he visto nuevas emisiones de estos exámenes. Entonces sí tenemos un problema muy serio ahí que no tiene una solución sencilla, independientemente de pues estas medidas que se les van ocurriendo, que de algo sirven, pero que si a este ritmo queremos alcanzar a los países civilizados, pues es más o menos cosa de un siglo, ¿no? Yo sí creo que por lo menos dimos un primer paso muy importante, que es conocer cómo estamos. Porque hasta antes de los últimos 4 años era verdaderamente imposible saber cuál era la posición de México. Se negaban a hacer los exámenes internacionales y desde luego no había un referente nacional. Por lo menos ahorita ya tenemos 2, PISA, el internacional, y desde luego Enlace, que es el que se les aplica a las primarias y a las secundarias de este país. No es suficiente, eso está clarísimo. Medir para después empezar a vincular pues el rendimiento tanto de maestros como de alumnos, pues debe ser el siguiente paso fundamental. Ahí es en donde está verdaderamente trabado el sistema educativo nacional. Yo te diría, hay que hacer todavía muchísimo, y no solamente en materia de recuperar ese enorme brecha que existe entre México y los países de la OCDE en las 3 tareas fundamentales, en lectura, en matemáticas y en ciencias. Yo te diría, hay que también enfocarse en esa gran masa de mexicanos que ya no van a volver a cursar primaria, ya no le van a entrar a secundaria, pero que se requiere que se aumente brutalmente su productividad, y que si ya están en secundaria o preparatoria y están estudiando o carreras técnicas o profesionales, encuentren los referentes básicos y que se reflejen en el sistema educativo nacional. Es una relación entre mercado laboral y educación, algo que todavía tampoco está muy claro en el país como una forma de planificar educación. Esa sería una parte. Y la otra es si el problema es un problema de recursos, porque pues cuando se habla de la cantidad que se invierte
en relación al Producto Interno Bruto, parecería ser que México debería tener resultados mucho mejores de los que tiene, como otros países que invierten cantidades similares. Bueno, de hecho somos los que más invertimos dentro de los países estos de la OCDE, que es los 30 economías más grandes del mundo. El país que más invierte como porcentaje de su gasto público y como porcentaje del PIB es México. Sin embargo, bueno, pues los resultados no están siendo muy útiles. Reitero, sí hemos avanzado y el primer gran avance, como bien dice Ernesto, es que ya los medimos y antes no los medíamos, eso ya es algo. Sin embargo, reitero, los resultados no son muy buenos y no lo son en toda América Latina. Es decir, a mí me parece que si queremos entender bien lo que ocurre en México, tenemos que ponerlo en el contexto. Lo mismo que nos pasa, por ejemplo, en materia de desigualdad, en donde América Latina es un continente muy destacado, somos los más desiguales del mundo junto con África, lo mismo ocurre en materia educativa. Y a mí me parece que estas dos cosas no se pueden separar. El sistema educativo lo que hace en México es perpetuar esta desigualdad y al mismo tiempo dar resultados muy malos. Y creo que no podemos analizar los dos fenómenos de manera separada, porque entonces no vamos a encontrar la solución. A mí me parece que el origen del problema es nuestra incapacidad de entender para qué sirve la educación y cómo deberíamos aprovecharla. No utilizamos al sistema educativo como este mecanismo para que los jóvenes vayan siendo mejores para participar en el mercado laboral o para lo que fuese. Los utilizamos para tener ahí a los jóvenes un buen rato y no hay que olvidar, fue construido este sistema educativo para que los niños aprendieran desde chicos a vivir en el régimen autoritario. El país que más tiempo le destina de los niños a estudiar ciencias sociales en el mundo es México, 25% del tiempo de los niños. Eso es un absurdo. El segundo país que más destina a estudiar ciencias sociales es Suecia y no llega al 13% del tiempo de los niños. ¿Por qué tanto tiempo de ciencias sociales? Pues para que se aprendan los cuentos de los olmecas, los toltecas, los mayas y así hasta la revolución, porque eso era lo que el régimen le interesaba. No le interesaba que supieran leer, escribir y hacer cuentas. 10 años después o 15 años después de que el régimen de la revolución desapareció, el sistema educativo es el mismo. No hemos logrado modificar sustancialmente eso, acabar con todos los cuentos de historia que son falsos, ponerlos a estudiar bien matemáticas y español, incorporar esto que algún candidato presidencial alguna vez puso, inglés y computación. Y le costó puntos. Pues, esas son las cosas que tenemos que hacer en educación y eso implica pues una transformación total en México. Ahora, en orden de importancia, desde luego tienes pues que mejorar la calidad de los maestros, no hay ninguna duda, y creo que la intención del presidente en este último discurso va precisamente para allá. Hay que hacer una verdadera revolución en torno a cómo se preparan los maestros, no solamente en lo que dan, sino en cómo se preparan para dar clases. El segundo es instalaciones. Tecnología, sin duda alguna. Todavía tienes escuelas públicas en estados deplorables. Sí, pero ahí, olvídate de computadoras, baños, agua. Sí, pero ahí somos verdaderamente injustos. Hay una gran cantidad de escuelas en México que están en lugares muy pobres, donde la escuela es un oasis. En la situación. Si las escuelas están en muchas ocasiones en condiciones muy deplorables, es porque toda la zona en la que están está igual. Es decir, sí es importante que haya mayor inversión en las instalaciones, pero yo coincido con Ernesto, la clave son los profesores. Sí, la clave es, y luego los referentes. ¿Para qué? ¿Hacia dónde vamos? Normal, nuestro sistema educativo está reaccionando 10 años tarde, cuando tiene que estar 10 años anticipando lo que viene hacia adelante. ¿Qué sectores van a crecer? ¿Qué categorías ocupacionales se van a demandar? Y sobre esa base, ¿cómo los voy a formar precisamente para atender lo que el país va a necesitar? Pues no hoy ni hace 10 años, lo que va a necesitar en los próximos 5 o 10 años para verdaderamente generar un momentum de productividad y crecimiento en el país. Ahora, la esencia del sistema educativo es qué ocurre hasta los 15 años de edad. De ahí en adelante ya puede uno ponerse a hacer experimentos y hacer nuevas carreras y lo que uno quiera, pero si a los 15 años no pueden leer y escribir bien, esto ya se perdió. Y ese es el problema que tenemos, es lo que mide la OCDE a los 15 años de edad. México produce cada año a más o menos 5,000 jóvenes que están en lo que la OCDE llama nivel de excelencia, los que en el futuro son líderes sociales. Para tener una comparación, Brasil produce 50,000. Es decir, 10 veces más que México, y es un país que en promedio tiene un peor sistema educativo que el nuestro, pero logra producir más líderes sociales. Corea del Sur, que tiene la mitad de la población de México, produce cada año 250,000 jóvenes en secundaria que están en niveles de excelencia. Entonces, son distintas formas de ver el problema. A lo mejor no tenemos que fijarnos en el promedio, sino en cómo logramos sacar más jóvenes en nivel de excelencia desde la secundaria
que transformen a México después. Porque el problema es que cuando estos jóvenes que no tienen estos conocimientos básicos por la propia estructura educativa acceden al nivel universitario, la universidad Ya tiene no hay nada que hacer, mano. y la universidad tiene que comenzar o a dejarlos pasar, como ha sucedido en muchas ocasiones, o a intentar encontrar algún tipo de paliativo que difícilmente funciona, ¿no? Pues en sí, cualquier caso es un desperdicio de los recursos del país impresionante. Sí, lo que ocurre es que llegan a licenciatura personas que no pueden leer adecuadamente un libro, o no digas un libro, 4 o 5 páginas seguidas, así ya no se puede hacer mucho. Leen pero no comprenden que ese es Pues parte sí, del pues problema. Yo añadiría un pequeño problema adicional, dado el deterioro que tienen nuestras instituciones en general y el papel que debería de jugar la educación en nuestro país. Hay que impulsar muy fuertemente la educación cívica desde la escuela. Estamos generando masas y masas de chavos que simplemente están desconectados y son fácilmente atraídos por el lado más oscuro de esta sociedad. Hace 3 años que regresó la materia de civismo, que la habían quitado, hace 3 años que apenas regresó, y yo sí insistiría, la clave de esto es concentrémonos en primaria y secundaria, después de eso como quiera se puede resolver, pero si a los 15 años alguien está perdido, de veras está perdido. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted, arrancan las campañas en el Estado de México, dicen que por ahí está la clave de la elección presidencial. Esto es Dinero y Poder. Este lunes iniciaron las campañas electorales en el Estado de México y en Coahuila. En el primer minuto del lunes, Erubiel Ávila de la Alianza Unidos por Ti lo hizo en Toluca, Alejandro Encinas de la coalición Unidos Podemos Más en Ecatepec y Luis Felipe Bravo Mena del PAN en el municipio de Zincatepec. El llamado de los candidatos fue al respeto y por supuesto al debate de calidad. El priista Erubiel Ávila comenzó con la firma de compromisos. El primero fue la derogación de la tenencia vehicular a partir de enero 2012 y adelantó que firmará otros 9,000 más. Encinas, por su parte, pidió realizar campañas de altura con debates abiertos al público. Recibió el apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, así como del propio presidente del PRD, Jesús Zambrano, algo imposible de pensar y lograr en las últimas semanas. Por su parte, Luis Felipe Bravo Mena, el panista, dijo que se acercará a los ciudadanos para dar respuesta a problemas cotidianos. Allá en Coahuila, Guillermo Anaya, abanderado de la coalición Coahuila Libre y Seguro, y Rubén Moreira del PRI, también iniciaron el proceso electoral este lunes. Bueno, en el Estado de México, que es la zona importante, Erubiel hace exactamente lo que Peña Nieto manejó como estrategia de campaña durante lo que era su propuesta hace prácticamente 6 años y que era específicamente pues firmar lo que se llaman estos compromisos de campaña. Empieza con una ventaja enorme en las encuestas de 30 puntos, mientras que todas las encuestas, tanto la del periódico Milenio el día de hoy, como el del Universal hace unos días, como Propio Reforma, planteaban abiertamente que hay 30 puntos de diferencia. Alguien diría, ahí lo que Erubiel tiene que hacer es simplemente montarse en el carrito y debatir lo menos posible, que es ahí donde pueden perder. Pues igual, si no hiciera campaña, hasta la iría mejor. Efectivamente, el Estado de México es mucho más atractivo que la elección en Coahuila, o Nayarit, que también va a arrancar en estos días, precisamente por el tamaño de su economía, la cantidad de población, y porque estuvo más competido el proceso con esta idea de que se haría una alianza en contra del PRI, que finalmente abortó. Me parece que el PRD está tratando de pues echarle toda la fuerza posible detrás a Alejandro Encinas, este evento en el que aparecen al mismo tiempo Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, además de Marcelo Ebrard, pues es una fotografía que hacía mucho que no se había visto. Parece que la última vez que estuvieron juntos en un evento de este tipo fue en una campaña presidencial en el 2000, es decir, pues ya es una década entera en la cual no había habido esta confluencia de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. A mí parece que López Obrador apostó mucho en el Estado de México, él rompe la alianza, él impulsa a Alejandro Encinas, y si Alejandro Encinas no queda pues en un segundo lugar razonable, López Obrador pierde muchísimo. Entonces, por eso está ahí. No entiendo bien para qué están el ingeniero Cárdenas y Marcelo Ebrard, porque pues ellos realmente no ganan mucho en apoyar a López Obrador, pero bueno, pues así parece que va a estar este asunto. La ventaja inicial, como lo mencionan, es extremadamente amplia. Realmente se antoja difícil que se pueda, pues digamos, abatir en un periodo tan corto de tiempo, sobre todo porque es realmente difícil lanzar una campaña negativa. Tendría que tropezarse solito y cuidándose de eso,
Erubiel prácticamente está pues ahí, listo para tomar la gubernatura. Es sin duda alguna el primer paso de Peña Nieto para el 2012 y así está pues concebido a nivel integral del país. O sea, el que gane la elección en el Estado de México tendrá muchísimo mayor oportunidad de ganar la elección del 2012. Va a ser una prueba de fuego efectivamente para el PRD para ver si pueden mantener esta unidad que aparentemente se está dando de entrada. Yo la verdad es que dudo mucho que las sonrisas que se dieron en este arranque de campaña se mantengan en el transcurso del tiempo, especialmente cuando pues sea cada vez más difícil remontar los puntos. Y el costo para el PAN y para el PRD de no haber logrado la alianza va a ser enorme, enorme, no solamente para esta elección, sino para la que viene en el 2012. Era evidente que la elección del 2012 iba a ser prácticamente imposible afrontarla con pues una alianza entre estos dos partidos, pero sin duda alguna los iba a dejar muchísimo mejor posicionados en un ambiente mucho más competitivo. Aquí lo que sucede también es que la combinación del aparato priista con el candidato rompe cualquier posibilidad de lo que podríamos llamar una caída dramática. Hay que recordar que hace 6 años el PAN tenía esa ventaja. ¿Sí? Rubén Mendoza Ayala se encargó, el candidato panista, de hundirla y de permitir la entrada libre pero era de Enrique Peña candidato. Exactamente. Aquí hay que recordar que aunque pues no se dice oficialmente, Erubiel Ávila era alguien que la oposición veía como alternativa para la alianza. Y en ese sentido, el hecho de que no proceda directamente de las capas altas, digamos, del priismo, del grupo Atlacomulco, etcétera, ni siquiera, digamos, de los niveles del gobernador Peña Nieto, hace que el golpeteo tendrá que ir por parte del PAN y el PRD básicamente hacia la idea de la continuidad del PRI como un elemento negativo. Difícil pegarle por la vía del candidato, a menos que el candidato cometa errores importantes, ¿no? La importancia del Estado de México rumbo a 2012 era precisamente esa. Si el PRI gana en el Estado de México, no pasa nada, siempre ha ganado. Lo que pasaba era cuando si el PRI hubiese perdido Estado de México, y había un riesgo de perder si el candidato no era el señor Erubiel Ávila, porque entonces podría ser candidato de esta dichosa alianza, y por eso optaron por él como candidato, y esto pues hace muy sólido al PRI en esta elección. No puede uno pues en 45 días hacer mucho en campaña, no se pueden hacer campañas negativas fácilmente porque ahora la ley no lo permite. Correcto. Ni siquiera les da tiempo de visitar todos los municipios, 122 municipios, 45 días, pues corriendo alcanzarán a ver algunos. Entonces no hay mucho que se pueda lograr, es una elección de estructuras y la estructura del PRI en el Estado de México es muy sólida, entonces yo no le veo mayor ciencia ahí. La clave es quién gana segundo lugar. A ver, vamos por partes, porque lo que sucedería ahí, dicen algunos, es que la alianza de todas maneras no alcanzaba. Las encuestas te dan para que tanto en este momento PAN y PRD juntos llegaban al 40%, en el mejor de los casos, frente a otro 50% del PRI. Sin embargo, bueno, la idea de alianza te generaba una expectativa todavía mayor. Lo cierto es que en nombre de la unidad perredista, los grupos del Estado de México, los chuchos, Nueva Izquierda, terminaron por someterse a López Obrador bajo el principio de que eso les daba la posibilidad de mantener unido al partido para el 2012. Y bueno, yo no sé hasta dónde el hecho de quedar pues en un segundo lugar cerca o lejos de Erubiel Ávila le dé la posibilidad efectiva al propio PRD para lanzar candidatura fuerte en el 2012. No, es que es otra vez un problema negativo. Si no quedan en segundo lugar, están perdidos por completo Andrés Manuel López Obrador y todos los que van con él. Si quedan en segundo lugar, tienen posibilidades. Entonces, para Marcelo Ebrard, a mí me parece que lo ideal sería que Alejandro Encinas quedara en tercer lugar. No creo que es algo que él vaya a reconocer públicamente, pero eso es lo lógico, porque si queda Alejandro Encinas en un segundo lugar, Andrés Manuel no lo baja nadie ya de la candidatura, y en consecuencia, bueno, pues Marcelo tendrá que dedicarse a otras cosas. Pero inclusive si no llegara a quedar en tercer lugar, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es enorme y no se puede abatir ni siquiera un punto, pues también habla de un aparato que no necesariamente está contento con esa designación y que pudo haber salido en la foto, pero que no necesariamente puede cooperar en ese contexto. Hay muchos cuadros en el Estado de México que están verdaderamente enojados todavía con esta idea de despreciar lo que piden ellos a costa de mantener la unidad a como sea. No solo lo que pedían los cuadros, sino lo que se obtuvo en una consulta pública que organizaron para echar a perder estos mecanismos de democracia directa que ellos mismos habían impulsado durante 20 años. Pero bueno, así funciona, ¿no?
Ahora, en el caso del Estado de México, lo que sí queda claro es que se trata de un estado en donde la crítica puede venir por problemas de seguridad, por problemas de educación, Salud. problemas de salud. Hay de áreas desarrollo que, social en general. en general, en un estado muy rico, sin duda alguna, con un crecimiento también importante en su economía, pero que no ha resuelto problemas fundamentales. No, por ejemplo, en salud es uno de los peores estados del país, dependiendo de lo que uno mida, camas o médicos o enfermeras, está en los últimos lugares, en algún caso en el último, porque tiene una población muy grande, mucha de ella en la zona conurbada con la Ciudad de México, y la Ciudad de México tiene muchos hospitales y médicos y enfermeras. Entonces, lo que ha hecho los distintos gobiernos en el Estado de México es que la raza se vaya para el DF y ellos no invertir nada en salud. Entonces ahí hay problemas. La combinación dramática entre grandes polos urbanos, que es básicamente la zona conurbada, la Ciudad de México y alguna Toluca, se combina con una pulverización gigante de la población. Bueno, ahí está el dilema. Vamos a ver cómo camina esta campaña. Muchas gracias, Ernesto Cervera. Buenas noches. Macario Schettino. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos también en la radio Noticias MBS de 5 a 7 de la tarde, de lunes a viernes. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.